María Corina Machado se ha convertido en el rostro de una etapa histórica que esperemos suponga el fin de 25 años de dictadura chavista en Venezuela, un cuarto de siglo. Pero sin embargo, por más que difícilmente aparezca alguien o algo peor que Nicolás Maduro, y al respecto les recomiendo la primera entrega de mi documental biográfico sobre este canalla, el verdadero heroísmo nunca estuvo ni estará en la clase política, sino en los venezolanos de a pie, que hoy están arriesgando la poca libertad que les queda y su vida en la lucha contra este régimen despiadado. Y este régimen despiadado llegó hasta donde llegó porque hubo opositores funcionales. Personajes que en mayor o menor medida, mayor como Guaidó o Capriles Radowski, menor como Leopoldo y otros tantos, legitimaron en algún grado el putrefacto sistema institucional que Chávez diseñó. Lo que a las claras está es una trampa mortal. Por todas estas razones resolví investigar a la mujer del momento. ¿Hasta qué punto María Corina es quien dice ser? ¿Merece acaso la ciega confianza que le profieren cientos de miles de personas dentro y fuera de Venezuela? Quédate hasta el último minuto y vamos a averiguarlo juntos. Y por supuesto, dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo. Y si al concluir valoras nuestro esfuerzo, bienvenida a tu retribución en patreon.com/Nicolás Morás. Nuestra comunidad de mecenas, donde tenemos recompensas exclusivas a partir de los $3 de aporte. Son muchas y variadas, descúbrelo en patreon.com/Nicolás Morás. Sin más preámbulo, comenzamos. En Venezuela, María Corina Machado es lo que se dice una cifrina, fresita en México, cheta en Argentina, pija en España. Una mujer rica, perteneciente a una élite, criada en cuna de oro. Lo que de por sí no tiene nada necesariamente malo, al fin y al cabo. Nadie es menos pobrista o socialista de lo que yo soy. Nadie puede negar, sin embargo, que esta mujer, que promete acabar con la tiranía chavista, lleva en la sangre la historia venezolana. Nació un 7 de octubre de 1967 en Caracas, siendo hija de un importante empresario del acero, Enrique Machado, y de la jugadora de tenis profesional Corina Parisca Pérez. Fue la mayor de 4 hermanas, criadas en el típico ambiente conservador de la alta sociedad latinoamericana del siglo XX. Fue una infancia protegida del contacto con la realidad, admite ella, cuya rutina consistía en viajar a la mañana a la Academia Merisi, un colegio católico femenino de Caracas, y retornar a la exclusiva urbanización de Country Club, donde su familia residía aislada del complejo paisaje de la plebe. No obstante, los momentos más significativos de su infancia transcurrieron en la mansión de su abuela, Ana Teresa Machado, una lujosa casona colonial de 16 habitaciones que contribuyó y mucho a escribir la historia venezolana, y esto es literal, pues allí vivió Eduardo Blanco, tatarabuelo de María Corina y autor del libro Venezuela Heroica, publicado en 1881. Se trata de una apasionada epopeya que narra en forma romántica las batallas más importantes de la independencia. Al día de hoy sigue siendo un clásico de la enseñanza en todas las escuelas. Venezuela se levantaba libre del polvo enrojecido con la sangre de sus hijos y golpeaba con sus pesados grillos la espalda de sus dominadores. La tiranía vencida huía espantada, como sus factores los déspotas, cuando el hierro que esgrimen se rompe entre sus manos y se alzan sus víctimas y les muestran los cerrados puños donde sangran las llagas. Un siglo y medio después, Venezuela vuelve a levantarse contra la tiranía asesina, que para desgracia de los venezolanos esta vez emergió de sus entrañas. ¿Será la nieta del poeta que escribió estas líneas quien consagre la victoria? Ya lo veremos. Otro héroe del linaje de María Corina fue Armando Zuluaga Blanco, su tío abuelo,
un mártir de la libertad que luchó contra el dictador Juan Vicente Gómez a finales de la década del 20. Armando fue dirigente de la Federación de Estudiantes de Venezuela y participó en el movimiento armado del 7 de abril de 1928, que buscaba derrocar al autócrata. Perseguido por la policía, logró burlar el cerco y escapar a Francia, pero un año más tarde regresó en la llamada Expedición del Falque. El 11 de agosto de 1929, las fuerzas rebeldes desembarcaron en las costas de Cumaná. En medio de una encarnizada balacera, Zuloaga Blanco fue mortalmente herido a pocos metros del puente del río Manzanares. Se convirtió entonces en el primer mártir de la dictadura y su deceso fue inspiración de las nuevas generaciones que lucharían contra la opresión de Juan Vicente Gómez. Estos épicos relatos eran los que se oían en la lujosa mansión de doña Ana Teresa Machado. Me sentaba en las rodillas de la abuela y la escuchaba durante horas, contando la historia de nuestro país. Recuerda siempre María Corina. La vida de su padre tampoco se quedaba atrás en grandeza. Enrique Machado Zuloaga era heredero de una estirpe empresarial de la que quedan pocos exponentes en la Venezuela actual. Se desempeñó como presidente de la siderúrgica Sibenza, el grupo privado más importante en su área, y fue un activo impulsor de la innovación industrial, creando una fundación que llegó a formar más de 10.000 técnicos especializados en hierro y acero. En suma, los Machado eran una familia honrada, patriota en un buen sentido, pues contribuían al bienestar real de los venezolanos y lucharon arriesgándose el cuello por la libertad de su pueblo en más de una ocasión. Un destino al que, al menos originalmente, María Corina buscaría imitar. Al cumplir los 18 años de edad, empezó a estudiar ingeniería en la Universidad Católica de Caracas, pero como toda hija de ricos en Venezuela, Machado se encaprichó en que quería estudiar en los Estados Unidos junto al resto de sus amigos. Incluso amenazó a su padre con abandonar la carrera y dedicarse a la repostería, hasta que don Enrique, vencido, consintió a su princesita. Así, la ya joven mujer fue de intercambio al prestigioso Wellesley College, una universidad privada femenina ubicada a 13 millas al oeste de Boston. La institución, que abrió sus puertas en 1875, tiene como misión proveer una excelente educación liberal para mujeres que marcarán la diferencia en el mundo. Bueno, su objetivo lo han cumplido en lo que refiere a marcar la diferencia en el mundo, no precisamente en forma positiva. Por sus aulas pasaron dos monstruosas genocidas, como Madeleine Albright y Hillary Clinton. La primera, apodada la Kissinger de Clinton, fue una checa responsable de la muerte de millones de personas en Ruanda y en Irak. En el primer caso por omisión frente a una dictadura sanguinaria a la que se había asociado desde el Departamento de Estado norteamericano, y en el segundo caso por sus políticas de bloqueo comercial que hambrearon fundamentalmente a familias humildes y niños. Albright se hizo mundialmente famosa por una entrevista donde llevaba en el ojal una víbora y le preguntaban si no se arrepentía de las sanciones que mataron a más de 1 millón de criaturas, y ella contestó con absoluta frialdad que no. Por otra parte, la primera dama de aquella presidencia, Hillary Clinton, se convertiría más tarde en una de las auténticas propietarias y accionistas del Partido Demócrata, y como secretario de Estado de Obama invadió Libia y Siria y quiso matar con un dron al heroico Julian Assange, el periodista más valiente de nuestra era, el mayor héroe libertario también, y a quien le dedicamos este increíble documental que te recomiendo por completo. Junto al de Maduro estará al final de este. Míralos a los dos que valen la pena. El Wellesley College es a su vez subsidiario del poderoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, la meca de todos los proyectos distópicos al que nos quieren conducir las élites occidentales, que en el foro de Davos se abrazan con las orientales. Pero bueno, por una extraña razón Machado nunca habla de su paso por Massachusetts. No están precisos los datos de cuánto duró el intercambio ni exactamente dónde, pero una cosa está clara: al regresar a Venezuela ya tenía una sólida agenda de contactos de aquel sitio neurálgico del poder norteamericano. En 1990 se casó con el empresario Ricardo Sosa Branger, con quien tendría 3 hijos y que estuvo ligado al escándalo Swiss Leaks por evasión de impuestos, lo cual para nosotros como liberales está perfecto. No así algunas cuantas cosas que verán a continuación. Aquel mismo año Machado comenzó su carrera laboral en la ciudad de Valencia.
Valencia, desempeñándose como gerente en una fábrica automotriz de su padre. Hasta entonces la política nunca le había interesado. Era la típica muchacha burguesa, crecida en una burbuja de cristal, donde la miseria de los pobres le era completamente indiferente. Pero en una tarde de 1992, todo cambió. Estaba de visita en Caracas y por pedido de su madre, la acompañó a recorrer una institución estatal que albergaba huérfanos sin hogar y jóvenes abandonados. Lo que María Corina vio aquella vez la dejó azorada. Por primera vez tenía contacto con ese nivel de miseria. El complejo parecía una prisión. Encerraban a los niños bajo llave y estos a menudo huían, escalando los muros del patio y saltando un cable eléctrico para tirarse a la calle. Ese mismo mes, un muchachito de 11 años de edad había muerto electrocutado. Triste y premonitoria analogía de lo que hoy ocurre en Venezuela a nivel nacional. El cuello del chico quedó pegado a la corriente eléctrica y tras unos instantes de agonía cayó en la vereda totalmente degradado. Machado, que estaba embarazada de su segundo niño, dice que se enfermó físicamente al oír la historia. Esa misma semana renunció a su trabajo en Valencia y regresó a Caracas para ayudar a su mamá a privatizar aquel hogar que poseía 140 chicos abandonados. Para hacerlo, creó la Fundación Atenea, para la cual contó con recursos del Wellesley College y por lo tanto del Massachusetts Institute of Technology. Ahora bien, es probable que esta historia a lo Charles Dickens sea una absoluta invención de Machado. ¿Por qué?, se preguntarán ustedes. Bueno, pues no deja de llamar la atención que su interés por la política se haya encendido justo después de su viaje a los Estados Unidos. Y no fue cualquier viaje, sino que estudió en un centro dedicado directamente a forjar líderes políticos. Pero bueno, sea como sea, la privatización del orfanato mejoró la vida de aquellos pobres niños venezolanos, demostrando que la gestión privada supera al Estado incluso en lo que refiere a la ayuda social, a la genuina solidaridad, porque la solidaridad forzada no es solidaridad. Como dice Bastiat, la caridad es espontánea. Decretarla es aniquilarla. En total, Machado estuvo 8 años al frente de esta institución y con ayuda de la Iglesia Católica en 1998 lanzaría la Fundación Oportunitas, de la cual fue su primera presidenta. La misma fue bendecida por el Papa Juan Pablo II, que envió una carta de reconocimiento. Pero su vida dio un segundo giro en 2001. Fue el año donde su matrimonio se rompió, pero también el de una pesadilla que acababa de comenzar: la autocracia de Hugo Chávez Frías. Chávez llegó al Palacio de Miraflores en enero de 1999. A diferencia de los tiempos donde se alzó en armas para imponer una dictadura del proletariado, llegó al poder con un discurso moderado y promesas de respetar el Estado de Derecho. Vanas palabras que durarían poco. 2 años más tarde, las máscaras ya se habían caído. Venezuela avanzaba sin tregua hacia la construcción de una dictadura socialista. Se hablaba sin tapujos de revolución y el Palacio Legislativo preparaba importantes reformas contra la propiedad privada, tanto de la tierra como de los inmuebles, así también límites severos a la libertad de expresión y ninguno para los mandatos presidenciales. A la cabeza de estas leyes estaba el portavoz del ala extremista del chavismo, Nicolás Maduro, un instigador en el Parlamento, un patotero y un matón que podía golpear a puño limpio a sus rivales y soñaba con que el comandante instale abiertamente una especie de monarquía absoluta. Todo lo contamos en el documental de Maduro. Una tarde de aquel sórdido 2001, en el vestíbulo de un hotel de Caracas, Machado se cruzó a Alejandro Paz, por entonces director regional de la multinacional estadounidense McKinsey & Company. Algo hizo clic en mí, recuerda Machado de aquel encuentro. Luego de hablar con Alejandro, tenía la inquietante sensación de que no podía quedarme en casa con los brazos cruzados, atestiguando cómo el país se polarizaba y colapsaba. Juntos empezaron a diseñar una estrategia para combatir al chavismo. Blas había estudiado en Stanford y trabajaba para la mayor consultora del mundo con sede en Nueva York. Por tanto, dinero y aliados no faltarían. Pero en el medio llegó intempestivamente aquel 11 de abril del 2002. Aquella jornada tan particular, francotiradores a sueldo del gobierno masacraron sin piedad a una columna de manifestantes que invadía el centro de la capital. La noticia corrió como reguero de pólvora y en los cuarteles se despertó un golpe de estado que llevó a Chávez a renunciar. El sillón de Miraflores fue ocupado por el empresario Pedro Carmona, líder de las protestas, que se
autoproclamó presidente de Venezuela. Con un coraje inusitado, Carmona firmó un polémico decreto que disolvía todos los poderes públicos: gobernadores, alcaldes, embajadas, funcionarios y hasta jueces del Tribunal Supremo de Justicia. En suma, una avanzada dictatorial perfectamente equiparable a la chavista y que hizo que el propio Maduro sintiese envidia del usurpador y renegase del nombre de Chávez como San Pedro de Jesús. Una vez más, los invito a ver el documental. ¿Y saben quién estaba en el Palacio de Miraflores durante la toma de posesión de Carmona? María Corina Machado y su mamá. Cada vez que lo recuerda, nuestra protagonista da un suspiro y dice que solo estaban en el palacio para felicitar a la esposa de Carmona, una vieja amiga de la familia. Tengo la conciencia tranquila, no hubo doble sentido en lo que ocurrió. Sin embargo, nunca pudo explicar su firma de puño y letra que aparece estampada en el decreto dictatorial de Carmona. Con balbuceos, María Corina afirma que creyó que era una hoja de registro para ingresar al palacio. Ja, ja, ja. Lo cierto es que el golpe duró apenas unas horas. Y cuidado, yo estoy totalmente de acuerdo con que se lleven a Chávez. Y de hecho, gran favor le hubieran hecho a la humanidad si directamente se lo llevaban de este mundo. Pero el muchacho Carmona no tenía ninguna pinta de libertador. El embajador norteamericano Charles Shapiro le bajó el pulgar al nuevo tirano y clamó de vuelta por el anterior. Sí, tal como lo oyen. Después de todo, la diplomacia de Bush con la revolución bolivariana funcionaba mucho mejor de lo que parecía, aunque en público se gritaran estas cosas. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia, yanquis de váyanse al 100 veces. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Con el retorno de Chávez al poder, vendedor de petróleo por excelencia para los Rockefeller, poderosa dinastía de Wall Street, Machado y Alejandro Plas lanzaron Súmate, una ONG que buscaría recolectar firmas para sacar al gobierno con un referéndum revocatorio. Para lograrlo, recibieron $53.400 del National Endowment for Democracy, una antigua fachada de la CIA creada por Ronald Reagan. ¿Por qué jugaban a dos bandas los americanos?, se preguntarán. Porque esa es su especialidad. Aprendieron del ejército británico. Ellos pusieron al Shah de Persia y ellos lo sacaron. Lo sacaron poniendo a Khomeini, que luego se transformaría en su teórico enemigo. Pero le vendieron armas. En los 80 la CIA le vendía armas a Khomeini por debajo de la mesa, cuando en teoría Estados Unidos apoyaba en esa guerra de Irak e Irán a Saddam Hussein, a quien le vendían armas por encima de la mesa. Y luego terminarían cargándose a Hussein en la invasión de Bush Jr. en 2003. ¿Se dan cuenta? Hay que poner huevos en todas las canastas. Con el dinero de Washington, Machado logró reunir 3.2 millones de firmas en agosto de 2003, aunque estas fueron rechazadas por el Consejo Nacional Electoral. Un mes más tarde, la revista de los Rothschild, The Economist, informó que el gobierno de Chávez movilizó un escuadrón de élite para allanar las oficinas del Consejo y condicionar su decisión. Y no solo eso, la revista denunció el castigo que sufrieron cientos de ciudadanos por atreverse a firmar. El régimen los obligó a decir que solo lo hicieron por presión de sus jefes, empresarios contrarios al modelo expropiatorio, y si se negaban le enviaban patotas a molerlos a palos, a ellos y a sus familias. Lo cual, por cierto, está documentado. No importa quién diga la verdad es la verdad. El relato se cayó en cuestión de semanas. La ira volvió a invadir las calles venezolanas en noviembre y decenas de miles de ciudadanos salieron a reclamar por el referéndum y sufrieron una brutal represión. 14 muertos, responsabilidad del asesino de Chávez, 200 heridos y 500 detenidos. A Machado podía vérsela siempre al frente, respirando el gas lacrimógeno y exponiéndose a las balas. Pues si algo debemos admitir de esta mujer es que no le falta valentía. Mientras tanto, en una isla de Massachusetts, Nicolás Maduro se reunía con dirigentes opositores en el llamado Grupo de Boston, una suerte de retiro espiritual patrocinado por la Casa Blanca y cuyo principal mediador era el demócrata John Kerry, de la sociedad secreta de Yale, Skull and Bones. Y se ve que las conexiones de Machado con aquel gobierno norteamericano surtían efecto, porque
porque luego de ese seminario donde los políticos se reunieron a jugar al béisbol y a emborracharse, la Cámara Electoral permitiría al fin un referéndum revocatorio para mayo de 2004. La oposición estaba tranquila, segura de su victoria, pero en un proceso sembrado de dudas, el no a la revocación de mandato ganó con casi el 60% de los votos. Nadie oyó reclamos de fraude. Los veedores internacionales, invitados por el régimen de Chávez, declararon que fueron comicios limpios y que el tirano seguiría siendo presidente. Y no eran aliados de la patria grande, señores, era la OEA y el mismísimo expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en persona. Luego de aquella derrota cayó la noche sobre la oposición. Chávez acusó a Machado, Plas y otros líderes de Súmate de conspiradores golpistas y lacayos del gobierno de Bush. A su vez, la justicia les inició una causa de conspiración y traición a la patria por recibir el apoyo financiero del National Endowment for Democracy. ¿Qué hizo Machado entonces? Pues subir la apuesta. Y haciendo enfadar al comandante, un 31 de mayo de 2005 fue recibida por Bush en el Salón Oval, fotografiándose junto a él en el seno de la Casa Blanca. Y a ver, cuidado, ¿Chávez era un asesino? Sí, pero Bush era directamente un genocida. Repito, miren mi documental de Julian Assange. Más de 100.000 personas murieron tan solo en los primeros meses de la invasión norteamericana a Irak. Inocentes, civiles, privados, 30 veces más de los que había matado Hussein. Por eso me opongo rotundamente a una invasión militar en Venezuela, aunque sí apoyo y definitivamente apoyo que se le entreguen armas y entrenamiento a los venezolanos de bien para tumbar a la tiranía. No era eso lo que gestionaban Machado, ya lo veremos. Machado terminaría quitándole a los venezolanos la posibilidad de defenderse, con tal de hacerlos más dependientes a su fuerza política. Pero tiempo al tiempo. Los bolivarianos estaban muy pero muy enojados con la foto de Machado y Bush. Los periódicos adictos al régimen publicaron las imágenes llamando a María Corina la enemiga pública número 1. El BlackBerry de la ingeniera se llenó de amenazas y de otros mensajes que le suplicaban que se escondiese, pues su vida corría peligro. En medio de aquel infierno, Machado se sentó con su hija, entonces tenía 14 años de edad, y le habló de los peligros que la acechaban. Se me saltaron las lágrimas, recuerda todavía con la voz temblorosa. Le dije que por un tiempo vivirían con los abuelos, porque inminentemente saquearían nuestra casa. Mi abogado me advirtió que vendrían a buscarme a medianoche, tal y como prometieron hacer. En septiembre de aquel año, María Corina recibió una nueva inyección de más de $100.000 de Washington, concretamente del Departamento de Estado. También fue invitada a conferenciar en el Consejo de las Américas, y esto es curioso, porque es una entidad fundada por David Rockefeller en 1963 para expandir su ingeniería social en América Latina. Rockefeller literalmente puso a Pinochet en la moneda y se cargó a Allende, un dictadorzuelo comunista que le tocó el cobre, pero puso al socialdemócrata decadente Raúl Alfonsín en la Casa Rosada, mírenlo en esta foto con Alfonsín, y fue el artífice también de la conversión, entre comillas, democrática del sindicalista trotskista Lula da Silva, protegido de su hermano Nelson Rockefeller, al que le encantaba Brasil y particularmente las brasileras. Ese mismo David Rockefeller que se llevó a Machado a hablar al Consejo de las Américas era un socio clave de la dictadura chavista a través de su petrolera Chevron, y este es un hecho objetivo. María Corina era y es esponsoreada por personajes directamente vinculados al despotismo rojo. Y ustedes podrán objetar, bueno, de alguna forma tienes que conseguir recursos para tumbar al tirano. Pero a ver, si esta gente gana dinero con el tirano, ¿qué te hace pensar que te ayudará realmente a sacártelo de encima? Sigamos, que esto recién comienza. Con estos movimientos ya no solamente el gobierno de Chávez hacía escarnio de ella, miembros de la oposición comenzaron a sospechar. La acusaron de ser conservadora por un lado, demasiado conflictiva por el otro, e incluso una oportunista, una cifrina, que tenía más intenciones de hacer marketing personal que de realmente culminar con la dictadura. ¿Pero es realmente una mujer conservadora, como dicen, como nos quisieron vender? Sí y no. La propia Machado confesó su admiración por Margaret Thatcher, azote de los sindicatos británicos y verdugo de la dictadura argentina en la Guerra de Malvinas. Por lo demás, no es tan conservadora. Se ha manifestado en favor de la legalización de las drogas, lo cual
está muy bien, de la legalización de la eutanasia, lo cual está muy bien, de la legalización del aborto, lo cual es relativamente discutible, del matrimonio gay, lo cual está muy bien, y de la privatización de PDVSA, el monopolio petrolero estatal, lo cual también sería correcto, pero que era meterle un dedo en el ojo a la idiosincrasia política venezolana. Machado se paseaba constantemente con personajes del Cédice, un think tank liberal, de hecho yo la conocí en persona, ya les contaré, y aseguraba estar influenciada por figuras como Ludwig von Mises, por más que en su programa y su billetera comenzaban a observarse las huellas del foro de Davos. La élite tecnocrática que expande un socialismo corporativo mucho más sofisticado que el bolivariano, pero a la larga más peligroso. Y si no me creen, visiten mi mega documental sobre Klaus Schwab y su cinematográfica vida. Esta gente realmente decide lo que pasa en el mundo, ni Maduro ni Machado. Pero bueno, este carácter versátil ya comenzó a advertirse a finales de 2005, cuando María Corina pareció haber sido domesticada. Es decir, dejó de lado esas consignas liberales interesantes por un momento y suavizó su retórica contra Chávez. Dijo que entendía que la mayoría de los venezolanos apoyasen su gobierno y que reconocía las cosas positivas que había hecho. ¿Cuáles, María Corina? ¿Cuáles? Algunos dicen que una posible condena a 10 años de prisión que pesaba sobre su cabeza terminaron moderándola. Y quizás alguna que otra llamadita de Washington acabó por salvar su suerte, pues en febrero de 2006 el juicio fue suspendido y pospuesto indefinidamente. María Corina era una mujer libre. Una vez más, a diferencia de otros tantos disidentes y críticos que ya estaban tras las rejas. Lo que siguió fueron 4 años de cierto perfil bajo. Se dedicó a hacer negocios con las compañías industriales de su padre y a impartir clases en la Universidad Católica Andrés Bello. Ya en 2009 formó parte del World Fellows Program, proyecto de formación de líderes de la Universidad de Yale, donde fue compañera de la colombiana Claudia López. Se trata, por supuesto, de otro producto injerencista destinado a influir en países extranjeros, forjado directamente por los fondos de la Fundación Ford, la Fundación MacArthur y la Fundación Rockefeller. Casualidades o no, bajo el patronazgo de la Universidad de Yale, Machado retornó a toda máquina a la escena política. En febrero de 2010 fue elegida diputada por el estado de Miranda y un año más tarde anunció que competiría por la presidencia venezolana con su nueva plataforma Vente Venezuela. El objetivo no era fácil. Primero debía vencer en los comicios primarios de la Mesa de Unidad, la gran coalición opositora, y así llegar como candidata única para la votación de octubre de 2012. Que amenazaba con terminar con el chavismo, pero sí tenía un capital a favor, era la bendición americana. Medios como Financial Times, de los Rothschild, diario inglés, o Los Angeles Times, se llenaron de elogios sobre María Corina, llamándola la Dama de Hierro de Venezuela, una referencia directa a su admirada Thatcher, y nombrándola como líder de la oposición, por más que no era el puesto que ella realmente ocupaba en aquel momento. Uno de sus mayores exégetas y promotores fue Michael Shifter, presidente del think tank Diálogo Interamericano, justamente creado en el Pacto de Princeton de Rockefeller, pacto entre Fernando Enrique Cardoso y Lula da Silva, y quien ya era Shifter un verdadero alfil del establishment estadounidense para toda la región. Había sido director del área Cono Sur para la Fundación Ford y el National Endowment for Democracy, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y de Oxfam América, y profesor en la Universidad de Georgetown, centro elitista jesuítico al que asistieron Bill Clinton y Hunter Biden, entre otros, con quien compartía una cátedra sobre política latinoamericana, ni más ni menos que con John Podesta, jefe de gabinete de Clinton y futura mano derecha de Hillary. Otro criminal de guerra de cuidado. Shifter declaró que María Corina Machado era la única contendiente presidencial que puede dirigir una Venezuela post-Chávez y a la vez atraer a suficientes partidarios de Chávez. ¿Qué es eso de atraer partidarios de Chávez? ¿Para qué partidarios de Chávez van a apoyar a alguien que viene a terminar con el chavismo? ¿O es que no viene a terminar con el chavismo? Esas preguntas eran válidas en 2012 y son válidas 12 años después. Ahora, por ejemplo, que María Corina le ofrece a Maduro y sus secuaces no solamente indultos, sino incentivos. ¿Qué incentivos? ¿Qué más le van a robar a los venezolanos para darle a estos sanguinarios ladrones? Que por cierto te están persiguiendo para acabar contigo, María Corina. Por si no te diste cuenta que cuando les muestras debilidad, reaccionan como reaccionan.
mencionan. Pero bueno, volviendo a 2012, el comandante Chávez no solo subió al ring a María Corina, sino que manifestó su deseo de enfrentarla. En el discurso a la nación de enero de 2012, dejó que Machado tome el micrófono en cadena nacional para acusar al tirano de ladrón, lo cual por supuesto era meridianamente cierto. Eso sí, cuando fue su turno de hablar, Chávez la humilló impiadosamente ante las cámaras televisivas. El debate, pero todavía no. No, presidente. A ver. Presidente, tenemos 8 horas. ¿8? Escuchando. Ajá. Usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo. Hemos llegado Por favor. al extremo de escuchar que hay aumento en la producción de leche. Cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, a automercados y han llegado a la fuerza por 1 litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Bien. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Pero esa es la verdad. Ya que usted me llamó hasta ladrón, así me llamó ladrón delante del país, no la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. Bien. Ve, es lamentable que usted tome la palabra para llamar al presidente de la República ladrón. Muy bien. Gracias, diputada. Y tuvo razón, el desempeño de Machado en las primarias fue un auténtico fiasco, quedando en tercer lugar con apenas el 3% de los votos, pese a todo ese apoyo internacional, muy lejos del 65% de Enrique Capriles. Pero el fracaso no logró desanimarla. Después de todo, ya llegaría su oportunidad. A lo largo de los años, la oposición venezolana no hizo más que acumular una sinfonía de derrotas, ayudando al régimen bolivariano a fortalecerse y propagarse. Según muchos, el sistema ya estaba torcido, pero preferían, María Corina y compañía, sus curules de diputados, sus escaños, sus sueldos, sus guardaespaldas, sus asesores y todo lo que les prodigaba el privilegio de ser políticos, antes que terminar, como están ahora, prófugos y con la vida amenazada. El punto es que si hubiesen tenido más astucia para enfrentar a Chávez como se debía en aquel momento, era mucho menos probable que las cosas terminen así. Pero bueno, con la ensoñación democrática, los ciclos se repiten y se repiten con el mismo resultado. Cada 6 años hay elecciones, el chavismo gana haciendo trampa, la oposición no lo denunciaba, luego lo denuncia, ya a nadie le importa, y la gente protesta. Represión, violencia, muertos, y al final del día los autócratas caribeños siguen allí, atornillados a Miraflores. Hubo una época en la que los venezolanos tenían armas. Hubo una época en la que podían alzarse contra la tiranía. María Corina les decía, no, voten, voten. La solución viene de adentro de las instituciones. Pero bueno, se podría alegar que cuando la oposición no se presenta a los comicios ocurre, por ejemplo, el desastre de 2005, cuando el chavismo se quedó con el 100% de la Asamblea Nacional en un proceso totalmente legal. En suma, los dirigentes antichavistas han sido completamente responsables de no
estar a la altura de la fiereza de la dictadura, e incluso transaron con ella. Y Machado, que era parte de este clan, no tenía más que sentarse a esperar y observar que fracasen uno a uno los que estaban por encima. El 5 de marzo de 2013, y tras una larga agonía, falleció Hugo Chávez. Su enfermedad dio lugar a un carnavalesco despliegue de religiosidad nacional, que incluyó ritos paganos y hasta sacrificios humanos. Sí, humanos. Pueden verlo en el documental de Maduro. El viejo tirano cayó, pero asumió el nuevo, el sustituto, una mala copia barata, sin carisma, sin gracia y, lo que es muy pero muy evidente, con mucho menos habilidades cognitivas. Detrás de él, el siniestro Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez. Tras unas nuevas elecciones definitivamente amañadas, que el pueblo se negó a reconocer, un infame 2 de mayo tuvo lugar una violenta riña en la Asamblea Nacional, presidida por el mentado Cabello. Los diputados de la oposición reclamaban enfáticamente que se cuenten de nuevo las boletas. En aquel instante, los chavistas se pusieron de pie y comenzaron a agredirlos físicamente. En medio de la trifulca, la diputada socialista Nancy Asensio se acercó a Machado y sin ningún motivo le golpeó la cara y la tumbó al suelo. La violencia parecía no acabar en el hemiciclo. Después de unos minutos, María Corina se dirigió al puesto de Cabello a increparlo. Cito: "Cuando me dirigí al presidente de la Asamblea Nacional para que detuviese el horror de lo que estaba ocurriendo, lo que obtuve por parte del diputado Cabello fueron sonrisas. Pareciera que estaba disfrutando, sádico, lo que allí estaba aconteciendo cuando se agredía de manera cobarde a hombres y mujeres. En ese mismo momento, Asensio la tomó del pelo a traición y volvió a arrojarla al piso, donde acabó de molerla a puñetazos. El diagnóstico médico arrojó 4 fracturas en los huesos de la región nasal y una grave lesión en la cervical, producto de aquel jalón de Cabellos. La siguiente imagen vale más que 1000 palabras. Luego de la paliza, Machado tuvo que operarse la nariz 3 veces y con despiadado cinismo, los chavistas la acusaron de aprovechar para hacerse una nariz más bonita, cual frívola burguesa que era. Si es que son malos, malos. El infierno de aquella tarde se propagaría por toda la nación, que el ascenso de Maduro marcó el ocaso de la primavera económica. El precio internacional del petróleo se había derrumbado y comenzaron a escasear los alimentos y las medicinas. Al fin y al cabo, todo el sistema de mercado había sido aniquilado por las locuras socialistas de siempre. Hartos de la miseria, miles de jóvenes se volcaron a las calles sin importarles su destino. Porque sí, protestar en Venezuela es no saber si uno vuelve vivo a casa esa noche. El 12 de febrero de 2014, Machado y el nuevo líder opositor Leopoldo López llamaron a marchar en 38 ciudades del país por el Día de la Juventud. Solo en Caracas, grupos paramilitares abrieron fuego con balas de plomo, por expresa orden de Maduro, hiriendo en la cabeza al estudiante Basil da Costa, de 23 años, que moriría horas más tarde en el Hospital Vargas. Se convirtió en el primer mártir de la era Maduro. Robert Ridman, de 31 años, ayudó a asistir a Basil mientras se desangraba. 3 horas después, en el municipio de Chacao, los mismos grupos paramilitares se encargarían de asesinarlo. Aquella masacre dejó un saldo de 43 fallecidos, 878 heridos y más de 2.500 presos. En esos días de represión aciaga, Machado fue nombrada embajadora alterna de Panamá ante la OEA, donde denunció las atrocidades y las violaciones de los derechos humanos del régimen. Curioso, ¿no?, que haya terminado trabajando para el gobierno de Panamá. Como castigo, Diosdado Cabello la expulsó del Congreso y el Tribunal Supremo de Justicia la inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años, acusándola de traición a la patria y de planes magnicidas contra Maduro. Sí, como oyeron, Machado fue acusada de querer matar a Nicolás Maduro. Falta que dijeran que con sus propias manos. ¿Por qué me quieren callar? ¿Por qué lo quieren hacer hoy? Porque tienen terror a la verdad y porque le tienen miedo al pueblo de Venezuela. El plan, según las versiones oficialistas, fue fraguado con el embajador norteamericano en Colombia, Kevin Whitaker, y consistía en generar violencia en las calles para derrocar al gobierno. Diosdado Cabello incluso salió en televisión prometiendo presentar pruebas, como ahora prometen las actas y llevamos 3 semanas esperando. Por supuesto, una denuncia totalmente absurda. Los únicos que morían por salir a la calle eran los venezolanos, y no morían por accidente, morían asesinados por las fuerzas represivas de la dictadura. Pero Machado
Machado no aceptó la condena y el 1 de abril marchó hacia la Asamblea Nacional para recuperar su asiento. En rigor de verdad, la convocatoria fue bastante decepcionante. Sus seguidores eran muchos menos que los congregados en aquel mismo lugar días atrás, cuando Leopoldo se entregó a la policía. Aún así, Machado era la diputada más votada de la Asamblea Nacional y supo imprimirle intensidad al acto. Una Venezuela humillada porque vemos cómo se quiere un país de rodillas mendigando mientras nuestros recursos se reparten alrededor del mundo para que regímenes oprobiosos puedan subsistir o para comprar apoyos políticos. Esa es la dimensión oscura de esa ruta donde nos llevan. Pero aquí comenzó en esta plaza hace 2 meses un proceso sin precedente en nuestra historia que hizo que Venezuela despertara de punta a punta. Al concluir su intervención, María Corina intentó ingresar al Parlamento, pero el chavismo le tenía preparada la emboscada. 2 columnas de la Guardia Nacional Bolivariana la rodearon por ambos flancos y comenzaron a arrojar bombas lacrimógenas a granel. La diputada debió salir escoltada por sus seguidores. El combate persistió durante las siguientes horas y dejó 13 heridos de gravedad. Machado había sido derrotada. Ya no tenía lugar en la política formal y por segunda ocasión se alejó a trabajar en la retaguardia. Pero cuidado con esta retaguardia. Sus viajes a Europa y a los Estados Unidos se hicieron cada vez más continuos, recurrentes, rutinarios. En octubre de 2015 fue homenajeada en Washington por la Fundación para Sistemas Electorales, que le entregó el premio Charles Manat por ser una defensora de la libertad y la democracia. A ver, ¿no sería mejor darle un premio cuando hubiese conseguido hackear a la estafa electoral chavista? Digo, recibió el galardón de manos de Peter Kelly, quien fuera uno de los mayores asesores de Bill Clinton y Al Gore en los años 90 y del mismísimo John Kerry en su campaña presidencial de 2004, un cómplice crucial para Maduro y para el constante relajamiento de posiciones de la Casa Blanca desde la época de Obama hasta hoy, hasta la actualidad, donde Kerry sigue ocupando un lugar levitante en la administración Biden. Como vemos, con semejantes aliados la situación era bastante complicada para Machado. Mismos que la premiaron en el escenario cuando bajaba el telón, le daban aire a la dictadura chavista. Y la venezolana, señores, entendió el juego, pues empezó a incorporar a su discurso tintes cada vez más progresistas, ya no tan liberales como antes. Por ejemplo, en 2016 Machado llamó al pueblo a ocupar las calles, pero dignificando la figura de la mujer, como las militantes del movimiento Las Resteadas. En aquel mismo año su nombre y el de su papá saltaron en los Panama Papers, demostrando que la familia poseía una estructura offshore de 5 compañías radicadas en Miami y en Panamá. El chavismo utilizó la información para acusar a Machado de corrupción y traición, por fugar su riqueza al exterior del país. Gracioso que lo diga el régimen más corrupto del planeta. Aunque quizás los números de los Panama Papers llaman la atención porque están por encima de la fortuna estimada del padre de Machado, lo cual hace inferir que para Machado fue un gran negocio canalizar donaciones de distintos organismos y podría haberse quedado con una parte. Pero bueno, sigue siendo anecdótico frente a la cleptocracia de Maduro. Y que los políticos son todos ladrones no es ninguna novedad. Pasando a lo más importante, que es el sufrimiento descarnado de los venezolanos, llegamos a 2017 y Venezuela se convirtió oficialmente, concreta y explícitamente en dictadura luego de que Maduro disuelva el Parlamento y cree un nuevo órgano legislativo paralelo, la Asamblea Nacional Constituyente, totalmente adicta al régimen. Las protestas dejaron esta vez 125 muertos, cadáver sobre cadáver, y Estados Unidos aplicó las primeras sanciones al petróleo venezolano. Con un estado quebrado, el hambre, la delincuencia y la muerte se volvieron el paisaje cotidiano de esta hermosa nación caribeña, y millones de habitantes comenzaron a huir en forma masiva. El 14 de mayo de 2018, solo una semana antes de las elecciones presidenciales, Machado viajó al puente internacional Simón Bolívar en la frontera con Colombia para despedir a miles de familias desahuciadas. Estuvieron con ella el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, otro tipo con un prontuario denso,
Lorenzo y el por entonces candidato Iván Duque, quien por cierto sería mucho más benevolente con el chavismo que la mayoría de sus predecesores. Como era de esperarse, los comicios fueron absolutamente fraudulentos y Maduro se adjudicó otro sexenio. No obstante, y por primera vez en su vida, Machado empezó a sufrir el repudio de muchas personas de a pie, antichavistas genuinos, que ya empezaban a cansarse también de esta ineficaz e infértil oposición. El caso más patente ocurrió el 23 de julio. Aquel día, enfermeras, médicos y personal del Hospital Miguel Pérez Carreño marcharon a la autopista Francisco Fajardo a exigir mejoras salariales. El conflicto ya duraba casi un mes, pero la sola llegada de Machado al lugar fue suficiente para que le insultasen y abandonaran la protesta. Sí, preferían trabajar que dejarle una foto a María Corina. La líder de las enfermeras, Ana Rosario Contreras, acusó a la dirigente de buscar politizar su lucha. No permitimos que ningún político desvirtúe el movimiento que hasta ahora hemos iniciado desde nuestro gremio. Que ellos se encarguen de sus propios asuntos. Y sí, a pesar de oponerse a un régimen asesino, Machado no deja de ser una política, por tanto un hipócrita. Y hablando de hipócritas, aquel mismo año fue invitada por Santiago Abascal, de la derecha dura de Vox, para firmar la Carta de Madrid, una declaración institucional contra el peligroso avance de la extrema izquierda, donde estuvieron Giorgia Meloni de Italia, José Antonio Kast de Chile y Arturo Murillo, exministro de Bolivia. Por cierto, Machado también se declaró admiradora y amiga de Patricia Bullrich, exterrorista comunista, devenida en ministro de Seguridad profundamente autoritaria, y Javier Milei. Una mala junta, sin duda, pero nada comparado con lo siguiente. El 4 de diciembre de 2018, María Corina redactó una carta dirigida ni más ni menos que al primer ministro de Israel, el criminal de guerra con pedido de captura de la Corte Penal Internacional Benjamín Netanyahu, misma corte que ecuánimemente requerirá pronto a Maduro. En la misiva, María Corina le rogó al peor genocida del siglo XXI que intervenga ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se active un derrocamiento militar a Maduro. Sí, derrapó por completo. Prácticamente pedía sacar a un monstruo para instaurar a otro. La exdiputada también solicitó que se aplique el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un vetusto pacto militar de la Guerra Fría que obligaba a intervenir, al menos si se catalogaba al chavismo como una asociación criminal transnacional, y su aspiración estuvo cerca de cumplirse. Pero cuidado, ¿qué es todo esto de estar pidiéndole a asesinos como Netanyahu, responsables solo en los últimos meses de haber masacrado a entre 40 y 186 mil civiles en Gaza, que intervengan militarmente en Venezuela? ¿Es que los venezolanos no pueden hacerlo por sus propios medios? Y la respuesta es no, no pueden hacerlo por sus propios medios porque una señora llamada María Corina Machado, antes de que se disuelva el Parlamento, de hecho, al inicio del régimen de Maduro, le promovió y le votó la ley del desarme civil. 126 artículos destinados a restringir al extremo la venta de armas de fuego y municiones a ciudadanos particulares y estableciendo a quienes posean armas sanciones con una pena de 7 a 20 años de cárcel. Miren a María Corina promocionándola desde 2012 cuando todavía vivía Chávez. Si hubiese voluntad política, dice en su tuit del 7 de agosto del 12, ya se habría aprobado la ley para el desarme y el control de armas y municiones. Y Maduro, nada más asumir, la consiguió. Gracias, repito, a María Corina, la supuesta opositora más radical, que de la boca para afuera era liberal, pero para algo tan fundamental como el sagrado derecho de defenderse de los criminales, incluyendo los criminales de la tiranía, se olvidó su liberalismo y se portó como una comunista más. Y todavía peor, fue una cómplice absolutamente imprescindible para la formulación de esta ley totalitaria, gracias a la cual Maduro pudo asesinar a 10.000 personas en los últimos 10 años. 10.000 personas indefensas, 10.000 personas inermes y desarmadas, mientras los cientos de miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, la policía y el ejército blanden sus fusiles contra el pueblo. Y las bandas criminales chavistas también. Bueno, María Corina directamente integró la Comisión Mixta de la Ley del Desarme y Control de Armas y Municiones desde 2011, nombrada por el chavismo.
¿Qué diablos puede decir al respecto? ¿Cómo explica este rol que la hermanó a los verdugos de Venezuela, a quienes ahora la buscan, eventualmente para acabar con su vida? Esto va más allá de la corrupción habitual de los políticos. Quitarle las armas a un pueblo que ya por entonces llevaba 14 años cautivo de un régimen asesino es ser cómplice de su matanza. Y eso es María Corina Machado hoy. Lenin decía: los capitalistas nos venderán la soga con las que vamos a colgarnos. María Corina, en su enfermiza búsqueda de que los demás dependan de ella, que es a lo que llamamos política, les vendió la soga con la que tal vez terminen colgándola. Y para ello, la comisión mixta que integraba recurrió a personajes siniestros como Pedro Abramovay, por entonces un funcionario del gobierno de Dilma Rousseff, antes secretario legal de Lula, y luego director de la Open Society Foundation de George Soros para América Latina y actual vicepresidente de programas de esta fundación. Soros ha sido criticado por el chavismo y Soros ha criticado a los chavistas, pero la ley la hizo un esbirro de su lobby y le impulsó esta hijada de la CIA un mes antes de que ingrese a la comisión mixta de desarme y control de armas y municiones. Eso ocurrió el 4 de mayo de 2011, como dice este tuit. En abril, María Corina viajó a Buenos Aires, a la selecta sociedad Montpellerin, que reúne a personalidades del, entre comillas, liberalismo del establishment. Allí estaba yo, un joven corresponsal de 16 años, que trabajaba para un diario español y acababa de pelearme sin buscarlo con el flamante Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que había protagonizado un giro drástico respecto a la figura de Ollantumala. Pasó de denunciarlo como el advenimiento del chavismo en Perú a proponerlo como el único exponente de la democracia en su balotaje con Keiko Fujimori. Preguntado por la contradicción, Vargas Llosa quiso matar al mensajero, léase yo, y asestarme un cachetazo. Lo frenó su hijo Álvaro. Y yo terminé conversando, bastante divertido por este, digamos, episodio dramático, terminé conversando con María Corina y con Carlos Alberto Montaner, prestigioso periodista cubano, en el palier del Hotel Sheraton. En mi ingenuidad de periodista novel amateur de 16 años, se me ocurrió preguntarle a ambos por qué no financiaban un grupo armado que quite del poder a Chávez. Y María Corina se mostró completamente indignada, sosteniendo prácticamente que las armas las cargaba el diablo, que era la forma menos civilizada de llevar adelante un cambio liberal. Montaner, un hombre que poco tardaría en descubrir que estaba estrechamente vinculado a la CIA, esa misma CIA que trató de matar 600 veces a Fidel Castro pero nunca lo hizo porque en realidad lo necesitaban, recomiendo mi documental sobre la historia prohibida de Cuba y los vínculos de Rockefeller y Castro, se limitó a comentar el fracaso del desembarco en la Bahía de Cochinos y de los grupos paramilitares cubanos. Pero lo cierto es que María Corina se había vuelto directamente socia de la dictadura que decía combatir. Ambos bandos con los mismos sponsors. Y esa es la única verdadera razón que explica que haya llegado hasta donde llegó, que no la hayan detenido ni proscrito antes y que haya podido presentar a Edmundo González y terminar en el actual fraude, que lo que está logrando es desmovilizar a los venezolanos que tenían su última esperanza en salir de la dictadura por una vía pacífica, lo cual ha quedado objetivamente demostrado que no ocurrirá. Pero bueno, regresemos al 2018 y a la mañana del 30 de abril, donde Venezuela desayunó con una sorpresa, que Leopoldo López, que llevaba 5 años detenido, aparecía en un video junto a su discípulo Juan Guaidó, quien se autoproclamaba presidente legítimo de Venezuela. Según informó Associated Press, las fuerzas de seguridad lo habían liberado del arresto domiciliario y se habían declarado leales a Guaidó. En aquel mismo momento se puso en marcha el mayor levantamiento contra Nicolás Maduro en todo su régimen. Una auténtica insurrección cívico-militar que puso al gobierno chavista al borde del colapso. Recién a la noche la situación parecía controlada. En un mensaje televisado, el dictador afirmó que sus tropas habían derrotado un intento de asonada golpista, orquestado por Trump y su asesor de seguridad nacional John Bolton, un hombre que venía de la administración Bush y que conocía en persona a María Corina. Pero el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, tenía otra versión. Al parecer, Maduro se disponía a huir en un
avión como un cobarde. Mas una llamada de Vladimir Putin lo obligó a quedarse a resistir. 2 días más tarde, Machado concedió un reportaje a la BBC donde no dudó en catalogar al gobierno de Maduro de genocida y volvió a pedir una intervención militar extranjera. A ver, Machado, ya todos sabemos que no habrá intervención militar extranjera en Venezuela. Probablemente tú lo sabes antes que nadie. ¿Por qué no respondes de una vez por todas por qué le quitaste a los venezolanos sus revólveres, sus escopetas, los últimos recursos que tenían para defender su vida y su propiedad de la máquina confiscatoria? Que, por ejemplo, que yo sepa, no le ha tocado ni uno solo de sus bienes a tu familia, ni tampoco a Capriles, porque hay un grupito de ricos venezolanos que, a diferencia de muchos otros que lo perdieron todo, siguen siendo ricos y viviendo muy cómodamente. ¿Por qué será? Ya en 2020, la exdiputada firmó un acuerdo de cooperación con el Likud, el partido de la ultraderecha sionista que encabeza Netanyahu, y visitó a los colonos criminales y fanáticos que expulsan a los palestinos de sus tierras, quemándole los cultivos, amenazándolos fusil en mano e incluso asesinando niños para defender la usurpación. Gente que lleva haciendo lo que hace el chavismo desde 1948 y en una magnitud 30 veces mayor. El pacto de Machado con estos asesinos involucra cooperar en asuntos políticos, ideológicos, de estrategia y seguridad. ¿Se imaginan la ideología y seguridad que pueden aportar estos tipejos? ¿O es que acaso hay algo que no sabemos? Israel se meterá a dar tiros en Caracas, ya que los venezolanos no pueden hacerlo gracias a María Corina. ¿Es que les están vendiendo la nueva Palestina? Lo dudo, porque Maduro también es sionista, aunque de la boca para afuera diga lo contrario. Acá mostramos una foto incluso con kipá y Diosdado Cabello en una sinagoga, al mejor estilo Milei. Pero ahora toca abordar uno de los puntos más polémicos de esta supuesta mesías de vocación liberadora, y es que en los años del encierro masivo y de la sopa china se filtró una información realmente comprometedora para el prestigio de Machado. Resulta que su ex cuñado Pedro Manuel Mezquita Arcaya, quien estuvo casado con su hermana Mariana, fue parte de la escandalosa maquinaria de corrupción chavista y obtuvo una buena porción del botín. Coincidentemente, con la última etapa en la que María Corina bajaba el perfil. ¿Es que así compraron su silencio? En concreto, los Panama Papers arrojaron que Mezquita Arcaya poseía una sociedad panameña vinculada al mayor jefe criminal de Venezuela, Tarek El Aizami, el exministro del petróleo que fue detenido por el propio gobierno dado sus obscenos vínculos con ramas del narcotráfico que se les habían sublevado. Las firmas en cuestión son Bancamiga y Compass Bank and Trust Corporation, de las cuales el caballero, el tío querido de los niños de Machado con quien pasan todas las navidades, fue director y presidente desde el año 2014. En los papeles las compañías eran propiedad de los 3 hermanos de Gracia, unos maleantes acusados de poseer una red de prostitución con jóvenes venezolanas y extranjeras. Pero en realidad el verdadero propietario era el Aizami. Según la fiscalía, Bancamiga guardaba y custodiaba las divisas de aquellos magnates que querían hacer negocios con PDVSA cuando el Aizami estaba al frente de la compañía. Carmelo de Gracia, por su parte, les asignaba buques de petróleo a razón de $43 por barril y luego los revendía a un precio superior. Todo esto en coordinación con el cuñado de Machado, quien se encargaba de blanquear aquel dinero espurio, invirtiéndolo en casas de valores, criptomonedas y producciones cinematográficas. Recordemos que el Aizami era una de las figuras prominentes del cártel de los Soles, la mayor red de control de estupefacientes venezolana, totalmente infiltrada en la Fuerza de Seguridad Bolivariana. Son además quienes custodian el comercio ilegal del oro por el cual envenenan con mercurio a los pueblos indígenas que viven al sur del río Orinoco. La selva de Venezuela esconde al menos 42 pistas de aterrizaje a gran escala, desde las cuales despegan avionetas cargadas con este noble metal que luego se usa para financiar a terroristas medioorientales, Hezbollah o a dictadorzuelos como Nayib Bukele, que sí, fue chavista abiertamente y financiado por el chavismo hasta hace unos poquitos años. De allí aprendió el totalitarismo, solo que lo aplica con mejor marketing. Sí, oyeron bien, se sabe que al menos $600 millones venezolanos fueron a parar en manos del salvadoreño en 2013 y luego en 2018 en la campaña que lo llevó a la presidencia. Lo contamos todo en el documental de Nayib Bukele, el material crítico más visto del mundo. Con semejante prontuario familiar es entendible que María Corina en los últimos años haya modificado su impronta. Su antichavismo se descremó y ahora sus consignas naïf pasan por unir a las familias separadas
causadas por la migración. Nadie se hubiera ido si los dejabas defenderse, María Corina. Pero ahora consigues lo que quieres y tienes a millones de almas bailando al lado tuyo y depositando sus esperanzas en ti, incluso dejando su sangre en las calles por ti. ¿Estarás esta vez a la altura? Permíteme dudarlo. Se iban acercando las nuevas elecciones y parecía o quisieron hacer parecer que por primera vez en una década había chances de que fueran legítimas. Todo esto comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando Vladimir Putin dio la orden de invadir criminalmente Ucrania. Las sanciones a Rusia no tardaron en llegar y el gobierno de Biden miró con renovado interés a Nicolás Maduro. Claro, necesitaba su crudo que ya no podía producir Estados Unidos por su cuenta, dadas las absurdas regulaciones ecológicas que reimplantó. En 2023, representantes de Washington y Caracas acordaron en Doha recomponer sus relaciones, suavizar al máximo las sanciones y recuperar el comercio bilateral. Luego de años de inactividad, la multinacional Chevron de los Rockefeller reanudaría triunfal su producción de petróleo venezolano. A cambio, los Estados Unidos pidieron que Maduro rebaje la hostilidad con la oposición, que lleve adelante estas elecciones de cartón pintado, aún sabiendo que eran de cartón pintado. Y ese era el momento para María Corina. El 23 de octubre del año pasado, la dirigente arrasó en las primarias de la Mesa de Unidad con 92.35% de los votos. El beneficio de ser la única que no se escapó, pero por otra parte que no necesitaba escaparse. Ahora sí, oficialmente era investida la líder absoluta de la oposición. Pero no debemos olvidar que estamos hablando de Venezuela. Para el 26 de enero, Maduro ya había intervenido el Tribunal Supremo de Justicia, que revalidó su inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta el año 2036. Al principio, Machado se mostró desafiante. Con el emblema de Vente Venezuela, salió de gira por varias ciudades como si estuviera en campaña directa para arribar al palacio. Esto despertó la ira opositora, que exigió a Machado que dé un paso al costado y permita una nueva candidatura. Entre esas voces estaba la de Enrique Capriles, el histórico rival de Chávez, que la acusó de priorizar sus ambiciones personales. Pero María Corina no parecía estar dispuesta a oírlos. Había recibido un mandato del pueblo nacido de las primarias y llevaría su lucha mesiánica hasta el final. Según la periodista brasileña Patricia Oliveira Souza Lelis, quien ha trabajado para Fox News, además de dedicarse a organizar lobbies internacionales cubriendo noticias en América Latina para los Estados Unidos, Lelis inicia su trabajo enfocado en Venezuela y es así como conoció a María Corina Machado, quien por entonces se vendía como la candidata presidencial a ojos de los estadounidenses. Pero a raíz de un desacuerdo, que explicaremos a continuación, todo eso fue antes de que Patricia Lelis los traicionara y expusiera un acuerdo de confidencialidad entre Corina Machado y una empresa estadounidense que la habría sobornado con el propósito de obtener influencia gubernamental si es que lograban poner a la candidata en Miraflores. Y la cereza del pastel, según la propia periodista, sería el acceso al petróleo venezolano. Tanto María Corina Machado como Juan Guaidó mantenían relaciones con esta empresa norteamericana. Hablamos de Howard Stern Holdings, una compañía dedicada a los medios de comunicación representada por Armstrong Williams. Este empresario, dueño del diario The Baltimore Sun, además es un lobista y comentarista político, quien en 2004 fue nombrado por el presidente George W. Bush como miembro de la Comisión Presidencial de Becarios de la Casa Blanca. Armstrong se encontraba siendo el jefe directo de Patricia Lelis en esta operación y tenía planeado tratar con gente abierta a sus propuestas. El tío Sam buscaba promover el liderazgo de Corina Machado ante la opinión pública venezolana, es decir, el reciente protagonismo que había cobrado María Corina en estas elecciones, a pesar de no tener la validez legal, lo cual explica el por qué la dirigente se negó a la asistencia del Consejo Nacional Electoral, eso en conjunto a la posibilidad latente de que el chavismo la espíe y tome precauciones para mantener el régimen. Entre las revelaciones de Patricia Lelis, la mujer de hierro, o debería decir de oro, recibió de parte de sus amigos del norte un soborno de $3.2 millones para las elecciones primarias, incluyendo, según la misma periodista, entregar PDVSA a Chevron, en el escenario en que María Corina ganase las elecciones gracias a la generosa contribución que cubrió los gastos de toda la campaña política, así como las distintas narrativas en las redes sociales, en este intento de intervención de la política venezolana. Lelis también comprueba el vínculo directo de Pedro Luis Uruchurtu, el encargado de las relaciones internacionales de María Corina Machado,
Machado con otros personajes de la política estadounidense que participan en esta conspiración, como el ex fiscal general republicano William Barr, cuyo nombre es mencionado por Uruchurtu y quien además es parte de la larga lista de funcionarios del gobierno que traicionaron a Donald Trump durante su gestión. El pago de los sobornos se habría deslizado a través de la Fundación Disenso como parte del financiamiento de las campañas de María Corina Machado. Según de Oliveira Lelis, se confirma que Chevron, la empresa que conforma parte del imperio Rockefeller, estaba dispuesta a influir en Venezuela posicionando a María Corina con el objetivo de que Chevron, una vez establecida, manejaría los precios más baratos entre muchos otros intereses estratégicos de dominio. Asimismo, aseguró que en las reuniones siempre mencionaban a América Latina y a México, pero de la misma manera siempre había un énfasis especial sobre Venezuela. La periodista relató cómo las sospechas en su contra comenzaron cuando se negó a viajar con el pago millonario para la campaña de Machado. Este fue el motivo por el que Howard Stern Holdings comenzó a sospechar de ella. Es así como inicia una persecución en contra de la periodista, quien también expuso pruebas de las amenazas que le hicieron distintos agentes de las agencias estadounidenses. Comentó que no trabajaron más con ella luego de descubrir que en sus redes sociales mantenía contenido favorecedor a las políticas de izquierda. Desde entonces, la desconfianza hacia ella aumentó y cambiaron las cosas. Empezaron por formular acusaciones falsas en su contra sin tener ningún tipo de prueba. El 21 de mayo de 2024 verían la luz grabaciones del interrogatorio realizado por Armstrong Williams a Patricia Lelis. Estamos hablando de un lobista y empresario que realizó un interrogatorio a una periodista. Actualmente Lelis se encuentra acusada por el fiscal Russell Kalberg y según la periodista, el fiscal conoce a perfección el plan, así como todas las transacciones y documentos que Lelis tiene en su poder. Ese es el motivo por el que envió al FBI a buscarla a México. Nothing like really new. They gave the contract, they gave like everything that it was for. So I think so far Agree on the amount? yes, everyone agreed on the amount too. So yeah, so like everyone agree about the amount, everyone agree about everything. We are negotiating for the months. So far I think Queen is ready to go. And That will be the 3 million? yes, that will be the 3 million, and so far I think that is so I think that is it. Like so far everyone is okay, everyone is good. We just like can move on. Be sure And you can go to Venezuela. okay, Fly I to will Carina and let me know. okay, I will make sure, but I need you to check like how we can do that, but I Pero estas revelaciones no le saldrían nada barato a la periodista, quien tomando precaución publicaría en las redes sociales para que todo el mundo pueda observar las evidencias y cómo los políticos y lobistas norteamericanos intentan interferir en Venezuela. Y por supuesto, como una medida de seguridad para resguardarse de que no le ocurra lo que suele ocurrir a aquellos que intervienen en contra de los intereses oscuros y nefastos de la política norteamericana. Y es que, señores, ella era la elegida de Washington. Más no sea para figurar. Al pesar de haber apoyado a Donald Trump en el pasado, el gobierno de Biden reimpuso las sanciones petroleras luego de que bajen su candidatura. A su vez, la Casa Blanca declaró que ella tenía el derecho de escoger a su reemplazante. Un derecho que para el resto de la oposición no estaba tan claro. Dirigentes antichavistas denunciaron el apoyo incondicional de Estados Unidos a Machado como una intromisión en los asuntos internos. Fue el caso de Claudio Fermín, un histórico dirigente de Acción Democrática, quien afirmó que nunca se había visto una injerencia externa de tal magnitud. Al adoptar esta postura, Washington eclipsó otras opciones para derrotar a Maduro, como Manuel Rosales, quien tenía algunos méritos a su favor. Fue alcalde de Maracaibo, gobernador del populoso estado de Zulia en 3 ocasiones, y era apoyado por la Fuerza Vecinal, un nuevo partido que ganaba popularidad. Pero la credencial del Pentágono pudo más. Machado sacó el dedazo y designó a un títere que podría controlar, el anciano diplomático jubilado Edmundo González Urrutia. Un hombre que las tiene todas, 74 años de edad, varios problemas de salud, ningún carisma y está casi tan ido como el propio Joe Biden. Sin embargo, su pasado justifica el aval estadounidense. Edmundo inició su carrera diplomática en la Cancillería de Venezuela y fue primer secretario de la Embajada venezolana en los Estados Unidos en 1978. Dicen las
las malas lenguas que estando en funciones fue reclutado por la CIA y enviado a El Salvador en el 81 para financiar y dirigir a los temibles escuadrones de la muerte, que masacraron a millones de salvadoreños durante la guerra civil. Su brutal ensañamiento con religiosos y sacerdotes le habría granjeado a Edmundo González el apodo de El Matacuras. No obstante, ponemos un signo de interrogación a esta versión, aunque nos encargaremos de investigarla. Se trata de una historia difundida por Diosdado Cabello, el gran propagandista de la dictadura, y no existen evidencias serias que la respalden, al menos hasta el momento. González al gobierno, Machado al poder. Esa era la consigna implícita de la oposición venezolana. Y entonces llegó la primera sorpresa que hizo ilusionar a muchos. Maduro no solo habilitó la candidatura de Edmundo, también permitió que diese una entrevista en televisión venezolana, y de inmediato brotó una luz de esperanza. ¿Habría por fin elecciones transparentes en Venezuela? ¿Estaba el chavismo consciente de su derrota, vencido por la realidad del fracaso socialista, preparando su salida al poder? Con el diario del lunes, dicha fe parece haber sido inocente. Pero la verdad es que existían y existen motivos para pensar que Maduro puede estar negociando una salida al poder. Si el chavismo ha sobrevivido hasta hoy, no ha sido más que por las inyecciones financieras de China. Venezuela es el país que más dinero recibió de la iniciativa Belt and Road del Dragón Asiático, con $50.000 millones en préstamos solo desde 2018. Pero la generosidad de Xi Jinping ha llegado al límite. Los recursos naturales del Caribe se están acabando, la infraestructura petrolera ha sido aniquilada y de nada te sirve tener las mayores reservas del mundo si no puedes extraerlas. Hasta Guayana produce más barriles que Venezuela y Colombia y Argentina, que son pequeños productores, exportan lo mismo. Al mismo tiempo, parte de las condiciones de Estados Unidos para levantar las sanciones era barrer a los chinos del mercado venezolano, y eso no ocurrió. Aunque Maduro podría haber querido intentarlo, y en suma China ya no confía en él, quiere recuperar su cash, y eso hace pender de un hilo al respirador artificial que mantiene al régimen. El silencio cómplice del Papa Francisco, que bendijo al tirano asesino como acostumbra, y las posiciones ambiguas de Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Petro no son suficientes. Aun cuando el ocupa del Vaticano le da ayudas, como destituyendo a Baltasar Porras, ferviente oposición al chavismo, del arzobispado de Caracas. Días antes del nombramiento, un feligrés cercano a Porras abordó al Papa en la plaza de San Pedro y le dijo: vengo de Caracas, de Baltasar Porras, trabajo con él. Con una cínica sonrisa, el maldito le respondió: los venezolanos son un pueblo muy maduro. Bendígame. ¿Venezolano? Sí, de Baltasar Porras, trabajo con él. Es un pueblo muy maduro. Sí. Palabra papal. Pero bueno, así llegaron los comicios del pasado 28 de julio y lo que todos sabemos. Resultados oficiales emitidos por Telesur sumando 132% de los votos. Son trogloditas hasta para mentir. Y mientras Maduro le hacía publicidad a Javier Milei y a Elon Musk, Milei, basura, vos sos la dictadura. Milei, vende patria, cobarde, no me aguantás un round. Debe estar reventándose con su cara de monstruo, porque es un tipo feo además. Y estúpido. Se toma unas fotos de estúpido. ¿Quieres pelea? Vamos a darle, lomo. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Y los verdaderos héroes de la jornada morían en las calles, asaltados por los colectivos chavistas. María Corina denunciaba el fraude al lado de un adormilado Edmundo González. Hasta ahora el gobierno no ha mostrado las actas, pero sí lo hizo en parte la oposición, demostrando una contundente victoria de casi el 70% de los votos, con 37 de ventaja sobre Maduro, y hasta diría que se quedaron cortos. Es un milagro que Maduro saque el 5%. Pero sí llegamos a esta delgada línea roja que hoy surca Venezuela. 30 muertos más, 30 nuevos mártires de la libertad, y ni los Edmundo, ni los Capriles, ni los Guaidó, ni María Corina, nadie está a la altura de los caídos. Mientras María Corina escribe desde la clandestinidad y temiendo por su vida, hay muchos jóvenes venezolanos que ya no temen nada, porque ya no tienen nada que perder. No tienen ni cuñados millonarios vinculados al régimen, ni cuentas en Panamá, ni empresas familiares que pese a todo siguen funcionando, ni una
una comunidad internacional que reclamaría por ellos. Son solos, individuos dignos, luchando por su destino. En ustedes, a quienes dedico este documental, recae la responsabilidad de liberar a su tierra. No se rindan. ¡Viva Venezuela libre! Los invito a difundir este documental en todas sus redes y grupos y vuelvo a invitarlos, si no lo han hecho ya, a mirar la biografía del monstruo de Nicolás Maduro, del leviatán caribeño que expresa lo peor del Estado, aunque no es más que el Estado llevado a su máxima expresión. Bienvenido también su apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz. Quienes nos apoyan desde $3 reciben una excelente biblioteca de libros libertarios, desde 5 además videos exclusivos para mecenas, documentales que ya no están disponibles para todo el público como el de Jeffrey, Francia Márquez, Lula, Bolsonaro y muchos otros, y hay muchas más recompensas adicionales para niveles superiores, incluyendo la posibilidad de elegir temas de documentales, tener una videollamada conmigo, publicitar en el canal. Patreon.com/Nicolás Moraz. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.